que íbamos a tratar un tema interesante, y es que el próximo año tenemos varias citas con las urnas como electorado. Por un lado tenemos, bueno, este año ya tenemos en diciembre las autonómicas de Andalucía con ese adelanto electoral, y en mayo, por ejemplo, las municipales, ¿no? Entonces queremos plantear el siguiente tema esta tarde en Málaga TV. Tras el fin del bipartidismo, la aparición, la irrupción en la escena política de nuestro país de nuevas formaciones como Podemos, Ciudadanos, Vox, ha mejorado la situación política en España. ¿Hemos ganado o hemos perdido con estos nuevos partidos? Para hablar de este tema vamos a contar esta semana con nuestro primer colaborador, Iván González, del Partido Libres, presidente nacional de este partido y además candidato a la alcaldía de Málaga. Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado. Muchas gracias por estar aquí. También damos la bienvenida a Efraín Campos, que es secretario provincial del PCE y miembro del Consejo Municipal de IU. Buenas tardes, Efraín. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Por aquí tenemos a Alejandro Carballo, Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, concejal, por tanto, en la oposición. Muchas gracias, bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, y también colaborador habitual de este programa de Málaga TV, Marcos Paz, ingeniero y profesor de la Universidad de Málaga. Bienvenido, Marcos. Bien hallados todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues si os parece un primer turno de intervención, vamos a comenzar por Marcos. Planteaba yo esta primera pregunta como introducción al debate, ¿no? O como arranque del debate. ¿Ha mejorado la situación política en nuestro país la aparición de estas nuevas formaciones? No ha mejorado porque la situación política es muy compleja, muy difícil de mejorar, y porque si para algo ha servido esta legislatura, estos últimos 4 años, fundamentalmente desde las últimas municipales, es para que todos tuviera esa inercia. Sí es cierto que ha habido algunos pequeños cambios, pero en el fondo la situación sigue siendo más o menos la misma. El ejemplo lo tenemos posiblemente aquí en Málaga, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en donde no ha variado para nada la política autonómica, sigue siendo exactamente la misma. Se han hecho como siempre muchas promesas, se han hecho como siempre muchos incumplimientos de promesas. Llegamos a unas elecciones el día, como decías antes, el 2 de diciembre, con una situación más o menos la misma que teníamos en marzo de 2015, y desgraciadamente la situación política necesita de mucha más voluntad de cambio que el hecho de que haya nuevas formaciones políticas, y esa voluntad de cambio tiene que venir fundamentalmente de aquellos partidos que no estén interesados fundamentalmente, como han demostrado fundamentalmente que están, en mantener una posición de poder, y por lo tanto difícilmente va a ser así. Primer turno también de palabra para Alejandro, cuando quieras, Alejandro. Yo sí que creo que algo sí ha cambiado. O sea, evidentemente los nuevos partidos, los que hemos llegado en estos últimos años, no hemos alcanzado, en algunos sitios sí, ¿no? Pero son prácticamente excepciones, pues la gestión en ayuntamientos, la gestión en comunidad autónoma o en el propio Estado. Entonces es difícil que ese cambio se dé sustancialmente, pero sí que desde la oposición sí que hemos ido consiguiendo cosas. El tema de la regeneración política. Nosotros en Ciudadanos, por ejemplo, cuando entramos por ejemplo a la Junta de Andalucía, lo primero que se pidió fue que saliese Xavi Griñán de la Junta de Andalucía, por todo lo que conocemos, y evidentemente fue una de las condiciones en las que puso Ciudadanos en ese momento, y se consiguió en aquel momento, y pensamos que sí, que se han conseguido cosas. Nosotros, por ejemplo, en el ayuntamiento pues también se han conseguido cosas. Ya digo, cuesta mucho trabajo, porque desde la oposición no tienen las mismas herramientas que tiene un partido que está gestionando, que está gobernando, pero sí que creo que esa pluralidad que hay en los parlamentos, en los plenos, en los ayuntamientos, sí que enriquece realmente las propuestas, las medidas, y sí que está mejorando. Más lento de lo que nos gustaría a nosotros, por eso precisamente seguimos aquí y queremos gobernar para que esos cambios se produzcan de una forma mucho más dinámica, mucho más rápida, pero sí que poco a poco en estos años se ha ido consiguiendo cosas. Efraín, Izquierda Unida, a ver. Bueno, pues yo creo que depende de lo que hagan. O sea, no creo que haya una respuesta si es bueno o si es mal, sino que va a depender mucho de lo que hagan esos nuevos partidos, como lo has venido en llamar. A ver, sé que después vamos a hablar del tema, pero creo que el 15M fue una enmienda a la totalidad a todo el régimen del 78, y los nuevos partidos, como puede ser Ciudadanos o puede ser Podemos, también surge dentro de esa crítica, ¿no?, al sistema bipartidista que existía previamente. Claro, pues depende de lo que hagan los nuevos partidos. Si en un momento determinado esos nuevos partidos sirven para cambiar el sistema bipartidista en el que nos encontrábamos, bien.
Si al final vamos a encontrarnos un cuatripartidismo que actúe como bipartidismo, pues estamos en las mismas. No creo que sirva para nada. Vamos ahora con Iván y su primer turno de exposición. Iván. Pues depende de cómo se mire. Si miramos la política nacional, la política autonómica, la política local, es verdad que Ciudadanos ha hecho cosas puntuales muy buenas, por ejemplo el grupo municipal aquí en Málaga, cosas puntuales, pero por ejemplo a nivel regional estoy en completo desacuerdo con el papel que ha llevado a cabo Juan Marín en cuanto a apoyar a Susana Díaz, porque realmente para mí, desde mi humilde punto de vista, la regeneración democrática era sacar de las instituciones a un partido político que lleva gobernando desde que se produjo la transición. Por tanto, entiendo que la regeneración debió comenzar, al menos a nivel de Andalucía, a nivel autonómico, pues sacando al Partido Socialista de las instituciones. Y se pudo hacer. Y luego, a nivel nacional, evidentemente, pues las encuestas del CIS de septiembre, por ejemplo, del CIS de septiembre, vienen a decir que considera, cómo es la situación política, cómo la consideran los españoles, y viene a decir que muy buena, solamente la consideran tal como así, el 0,1% de la población. La gran mayoría se debate entre regular, mala o muy mala, ha respondido eso. Y luego, entre los principales problemas, el primero es el paro, lo segundo la corrupción, crisis económica, y la cuarta son los partidos políticos. Es decir, el cuarto problema, según los españoles, se reciben encuestados, insisto, dicen que los partidos políticos son el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que la situación realmente, 4 años después de las elecciones municipales o las nacionales como han transcurrido, pues evidentemente la situación política en España es inestable y que para gobernar es necesario el apoyo de partidos que no creen ni en la unidad de España ni en el proyecto común de todos los españoles, que es nuestro Estado del Derecho y del bienestar. Bien, a partir de ahora sí que os podéis matizar, interrumpir. Sí os voy a pedir, por favor, intervenciones más cortitas, ¿vale? A partir de ahora, porque vamos a ir intentando, pues, acotar temas, ¿no? Por ejemplo, Efraín ha mencionado el espíritu del 15M, ¿verdad, Efraín? ¿Qué queda de ese espíritu del 15M? Porque Podemos, cuando surgió el partido, pues hablaba de castas, de políticos pues que estaban anclados en su situación de cómoda, se ha hablado mucho de aforamiento, pero hay quien tacha ahora que a los dirigentes del partido Podemos que ya son un partido político más y que ya no se escucha tanto la palabra casta. ¿Qué queda del espíritu del 15M? No, el 15M era una respuesta muy natural a la ciudadana y espontánea. No sé si espontánea, pero por lo menos parecía que era la respuesta natural a una situación que se había convertido prácticamente en insostenible, que difícilmente se ha venido a solucionar, porque en los últimos años, si se ha tenido algo, ha sido el austericidio del Partido Popular, que lo han sufrido fundamentalmente las personas que menos recursos tienen. Las diferencias sociales, las diferencias económicas en estos años se han hecho todavía mucho más grandes. Es decir, que quien tenía dinero tiene ahora bastante más dinero, y quien tenía falta de recursos económicos ahora tiene bastante más falta de recursos económicos. Podemos definió muy bien a los partidos políticos de aquel momento, los definió como casta y acertó plenamente. Es uno de los grandes aciertos que yo creo que tiene Podemos. Sin embargo, bueno, en su ética estará haberse convertido o no posteriormente en miembros más de esa casta, porque Íñigo Errejón anteayer ha comentado que bueno, que las personas que han ido a un acto político pues son personas que van a misa en Mercedes. Bueno, seguro que hay mucha gente que va a misa que ha votado a Podemos, seguro que hay mucha gente que va en Mercedes que ha votado a Podemos, y seguro que hay mucha gente que va a misa y va en Mercedes y ha votado a Podemos, y eso no implica nada. Es decir, el tener un Mercedes o ir a misa no califica éticamente absolutamente a nadie. Sin embargo, todo ese espíritu del 15M, esa cantidad de reformas que son absolutamente necesarias en España, ninguna se ha hecho. Iván, del espíritu 15M, ¿estarías de acuerdo con lo que ha dicho Marcos? Sí. De A a la Z, es decir, realmente no se ha producido ninguna reforma en España desde que en 2015 se produce de forma espontánea ese movimiento, un movimiento social. Y nosotros hoy, ¿por qué fundamos Libres? Bueno, lo fundamos hace 2 años, básicamente porque lo que queremos es promover un movimiento social porque los ciudadanos ya de partidos políticos al uso está harta. Es decir, los ciudadanos ya están completamente desapegados cómo funcionan actualmente los partidos políticos, y o bien los partidos políticos se plantean un cambio drástico de funcionamiento interno, o los partidos políticos tenderán a desaparecer, y ocurrirá aquí en España lo que ha ocurrido en Italia o en Francia, donde los partidos de derechas clásicos han caído y los partidos de izquierda clásicos pues se han pegado un gran batacazo, ¿no? Estamos viendo precisamente imágenes de ese gran mitin, ¿no?, de hace, creo que, bueno, no sé si fue la semana pasada o la anterior, de Vox en Madrid, a la que acudieron pues muchos militantes y simpatizantes, y precisamente os quiero preguntar si el fenómeno que ahora mismo se está viviendo con Vox, si veis que Vox
y Ciudadanos o van a provocar la fragmentación del voto de derecha o de centro derecha, como ocurrió con Podemos, Izquierda Unida y PSOE. Ahí estaría el voto de la izquierda, pero muy fragmentado, y quizá el voto de la derecha estaba muy focalizado aquí en nuestro país en Partido Popular. Ahora con Ciudadanos y con Vox, ese voto de derecha o centro derecha, pues puede ocurrir lo mismo que ha ocurrido con la izquierda, de cara a los siguientes comicios. Sí, yo es que... Con lo cual, más difícil para formar gobierno, hay que llegar a pacto. Bueno, es que... ¿Por la izquierda o por la derecha? A ver, es que para empezar estamos, yo creo que en un nuevo paradigma que no tenemos que hablar de izquierda y derecha como se ha hecho tradicionalmente, porque los primeros interesados en hablar de izquierda y derecha son precisamente el bipartidismo, y esos son los principales, porque ellos pues encabezan, ¿no? Sacan la bandera de la izquierda, sacan la bandera de la derecha, y yo creo que hay un paradigma nuevo en el que se puede hablar de constitucionalista o no constitucionalista, si eres europeísta o no eres europeísta. O sea, hay un cúmulo y un conjunto de matices que te definen como partido político, y no simplemente de derecha o de izquierda. A nosotros se nos dice que somos de centro derecha, pero nosotros, yo estoy convencido de que hay mucha gente de centro y de centro izquierda que va a votar a Ciudadanos, y yo estoy absolutamente convencido de ello, y creo que hay que empezar a hacer ese discurso, que aquí ya no se habla de izquierda y derecha, porque al final, de todas formas, los extremos al final tienden a tocarse, ¿no? Entonces la extrema izquierda y la extrema derecha tienden a ser al final lo mismo, y en ese sentido yo creo que hay muchas más actitudes y cualidades y características en los partidos que definen lo que es hoy un partido político. Yo no entiendo la derecha y la izquierda, y de hecho lo que sí quería comentar a raíz de lo que decía antes del 11M es que yo sí que creo que esa semilla sigue, porque, a ver, no hay que engañarse, nosotros, Ciudadanos está aquí, y en este caso Podemos también está aquí, porque es que lo que había, los partidos tradicionales o el bipartidismo lo ha hecho muy mal, lo ha hecho rematadamente mal, y no han sido capaces de crear esa regeneración dentro de sus propias instituciones, y entonces de ahí surge Ciudadanos, de ahí surge Podemos, y de ahí surge esa ola sobre todo de sociedad civil, que al final utiliza como herramienta un partido político para intentar cambiar las cosas. Se dice que no se han cambiado mucho las cosas, pero claro, es que es lo que digo, desde la oposición, es que yo creo que todavía no se ha llegado el cambio, no se ha dado ese salto. La gente tiene que seguir confiando, o empezar a confiar también en los nuevos partidos para poder hacer ese cambio realmente. Bueno, que del movimiento 15M salieran movimientos como Podemos o Ciudadanos es bastante más discutible, porque este partido tiene ya como mínimo 12 años. Sí. O sea, y el 15M fue de 2011. Yo no digo que Ciudadanos surja con el 15M, y el empujón viene después, y viene por otros motivos que Podemos, si queréis... Evidentemente. En ese momento nosotros lo que damos es el salto exactamente. Se os impulsa muy generosamente para que sea así. Pero lo que sí es cierto es que partidos como el cuyo vídeo ha estado puesto ahí en ese monitor durante bastante tiempo, surgen de manera normal, porque por algo se ha caracterizado la vida política española en los últimos 4 o 5 años, desde aproximadamente las elecciones europeas de 2014, es por la radicalidad. En este momento quien no es radical no se le escucha, y a Vox se le escucha porque es radical, y Vox tiene ese impulso porque frente a varias radicalidades nacionalistas o de otro tipo, surgen movimientos igualmente radicales. En este momento el centro está desaparecido. En este momento un partido moderado de centro izquierda, de centro derecha, por hablar en términos comunes, usuales, no tiene nadie que lo escuche. Porque o eres radical de un lado o eres radical de otro lado. Efraín y Iván. Efraín. A ver, intentando hablar de todo lo que se ha planteado aquí. A ver, el 15M surge como una enmienda a la totalidad, como decía antes, a todo el régimen del 78, pero porque nos habían engañado. Es que a mí me dijeron que yo iba a vivir mejor que mis padres, ¿no? Y que si estudiaba tendría un buen trabajo, y ni una cosa ni otra. Y entonces pues la gente, pues claro, pues se enfada y salta. El 15M da Ciudadanos, como tú planteabas, pues algo tuvo que ver. Fíjate que yo pienso que algo tuvo que ver. ¿En qué sentido? El 15M rompió todos los consensos que había hasta entonces en este país, y de repente incluso gente de derecha dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y de repente pues todo explota. ¿Lo de Vox es preocupante? Pues es preocupante, las mejores encuestas le dan 2 diputados. Es preocupante, hombre, pues que gente franquista declarados que defiendan y hagan campaña por mantener a Franco dentro del Valle de los Caídos, pues es preocupante que entren en el Parlamento. Pero no es preocupante por los resultados que vayan a tener en una aritmética parlamentaria. Pero por primera vez desde el 78,
resulta que no eran franquistas. O sea, gente que desarrolló la dictadura aquí en España durante 40 años, pues resulta que están en el Parlamento y la gente lo va a votar. Iván. Desde mi humilde punto de vista, creo que del movimiento 15M no queda absolutamente nada. Yo creo que eso ya está completamente borrado y que a partir de ahora es necesario que se abra un nuevo periodo. No sé ya si debemos o podemos permitirnos ser muy ambiciosos de hablar de una segunda transición, pero lo que está claro es que tenemos que tirar de mucha reflexión y de mucha imaginación para llegar a un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional que permita la reconstrucción del centro democrático español para que dé equilibrio a esa alternancia entre izquierda y derecha. Evidentemente hay que desterrarla, como dice Alejandro Carballo, que no podemos hacer esa dicotomía. Es decir, un coche tiene 6 velocidades, 7 u 8 hoy, y no es el coche antiguo que iba o para hacia adelante o iba hacia atrás. Con eso lo único, y termino, quiero decir que no puede ocurrir que partidos como Vox se conviertan desde el extremismo, desde el populismo de derechas, que no es de derecha realmente, sino es un partido de extrema derecha. Y voy a comentar un ejemplo anecdótico de 30 segundos rápidos, si me lo permite, y luego no hablo más si quieres. No, hombre. Voy a comentar lo siguiente. Teníamos una concejala en el Ayuntamiento de Jaén, del grupo No Adscrito, venía de Ciudadanos, Saludanguita, y estuvo con nosotros afiliada durante unos meses. A los 6 meses se sienta con nosotros y nos dice: Libres tiene que dar un giro a la extrema derecha. ¿Cómo puede ser? Si Libres es el partido de las personas, un partido moderado, que quiere recuperar la sensatez, la reconstrucción de la democracia, en fin, no irse o no girar a la extrema derecha así porque sí. Y me dice, pues si no haces un giro a la derecha o el partido no da un giro a la derecha, a la extrema derecha, te vas a comer, si me permiten la expresión, una M. Sí. Y eso es lo que no puede ser, es decir, tenemos que tener en cuenta el llegar no a pactos ya, sino a acuerdos, pero acuerdos del día a día. Ahí es donde voy y enseguida doy más turnos de palabras rápido porque ha hablado él de necesidad de pactos. Veíamos hace poquito segundos imágenes de Ciudadanos, un partido que hasta ahora se ha caracterizado por por apoyar investiduras, no formar gobierno, pero sí apoyar investiduras, apoyar presupuestos, tanto por la derecha como por apoyando a gobiernos socialistas, aquí por ejemplo en Andalucía. Y yo os planteo, con el fin del bipartidismo, ¿están en nuestro país obligados los partidos políticos a pactar y a llegar a acuerdos más allá de acuerdos de presupuesto, acuerdos de investidura, es decir, a formar gobierno como ocurre en otros países del entorno europeo? No así de momento en España, porque también hay riesgo de cansar al electorado con segundas y terceras elecciones. Ya tenemos un precedente aquí en nuestro país con el señor Rajoy, que tuvo que convocar unas segundas elecciones porque no había forma de formar gobierno. Sí, hay una cosa importante que hay que mantener una estabilidad también en las instituciones, porque mucha de la inversión que pueda llegar a una ciudad, a una comunidad autónoma, a un país, pues depende precisamente de esa estabilidad. Y lo hemos visto con lo que está pasando en Cataluña y cómo está saliendo capital de Cataluña y de la cual al final otras zonas de España se están viendo beneficiadas por desgracia por el motivo por el que es, ¿no? Pero la pregunta es directa a los partidos y es sencilla, ¿no? Por apurar el tiempo al máximo. ¿Están obligados o condenados a entenderse y tienen que cambiar el chip para formar gobierno? Sin duda. Lo que pasa es que todavía no se han dado cuenta de la situación en la que está. Siguen con una mentalidad del siglo XX en lugar del siglo XXI, no entienden que la política ha cambiado, que tiene que haber una política de consenso, tiene que haber una política de diálogo y de llegar a acuerdos. Y nosotros, precisamente por eso se nos acusa a nosotros de que no, es que os vais con el PSOE o os vais con el PP. No, nosotros para empezar no hemos querido tener sillones precisamente para que no se nos critique en ese aspecto. Lo que hemos dicho es que, oye, por mantener la estabilidad y por esa necesidad, nosotros pues negociamos con quien tenga que negociar. Normalmente ha sido siempre la lista más votada, porque creemos que las instituciones tienen que tener esa estabilidad, por lo que tú dices, porque si al final nadie es capaz de ponerse de acuerdo con nadie, entramos en bucle convocando elecciones y al final perjudicados somos todos nosotros. Bueno, yo venía un poco vengo a continuar con lo que decía antes. El país está radicalizado, es más difícil llegar a acuerdos, eso para empezar. En segundo lugar, la obligación de llegar a acuerdos tiene que ser de ahora, la obligación de llegar a acuerdos tiene que haber sido de toda la vida. Lo único que pasa es que el Partido Popular y el Partido Socialista, si han querido pactar con alguien, es con aquellos que más pedían
porque eran los que más les podían dar a ellos, siempre ha sido con los nacionalistas. Los nacionalistas. Nunca ha habido un proyecto de país. Sí es cierto, decía Efraín antes, que ahora hay más franquistas que nunca. Yo jamás he oído tanto franquista declarado como antes, pero eso es fruto precisamente de la radicalidad. Hombre, a mí personalmente me preocupa bastante más que en el Congreso de los Diputados haya habido defensores de asesinos, como ha pasado con Batasuna y sus herederos, que entre este partido político que no me gusta absolutamente nada, pero han estado allí. Es decir, si ellos han llegado a estar en el Congreso de los Diputados y el país no se ha caído, porque afortunadamente no se ha caído, bueno, pues que entre un partido cuyas ideas son elevadamente extremas, como lo son, como también solo son ideas para algunas cosas de Podemos, son elevadamente extremas, pero ahí están. ¿Es más difícil ahora pactar? Por supuesto. Un aspecto más en torno a este debate y luego voy a pedir un sí o un no para cerrarlo, ¿no? Con una pregunta final. En este caso quiero introducir el tema de la propuesta que ha planteado el Partido Popular de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2019, para que el alcalde o alcaldesa más votado sea el que pueda ser investido alcalde y no se hagan pues artimañas de si pacto, que si un partido se junte con otro. Esa propuesta, que en principio otros partidos no la han visto viable, no la han visto positiva, ¿cómo la veis desde Libres? Desde mi punto de vista la veo bien, porque los ciudadanos dan y dictan en las urnas un parecer, y en este caso si la lista es la más votada, no hay por qué distinguir, porque no se debe hacer, y lo decía Alejandro Carballo, entre derechas e izquierdas. Si la izquierda, se ha fragmentado y no va conjunta, por así decir, será por algo. No pueden en un despacho unir lo que ellos en pre-campaña o en campaña electoral han fragmentado. Efraín. Radicalmente no, en contra. No tenemos una democracia presidencialista. Nosotros elegimos representantes que después votan pues al alcalde, ¿no? En este caso, o al presidente del gobierno en el otro. Con lo cual son mayorías sociales lo que tenemos que representar. O sea, que en este caso no estarías de acuerdo, por ejemplo, con que un alcalde con un 35% de los votos se convierta en alcalde si luego un 65% son capaces de formar gobierno. Bueno, Marcos. Sería más lógico una segunda vuelta. Una segunda vuelta, como por ejemplo en Francia, ¿no? Es una segunda vuelta en donde efectivamente que los partidos más votados, los candidatos de los partidos más votados puedan competir para que como bien decía Efraín, la gente directamente con su voto elija. El electorado también pueda... No, el resto no. Bueno, el electorado sea el que elija entre dos candidatos. El problema es que la estabilidad en el ayuntamiento la da la mayoría. Sí, pero existe ese equilibrio entre quién dirige y cómo se gobierna, no existe en otros países y no pasa absolutamente Tenemos nada. que ir a programa de cocina con nuestros compañeros, pero para cerrar ya hay un sí y un no, ¿eh? Al final, como conclusión, ¿la aparición de estas nuevas formaciones ha mejorado o ha empeorado la situación de nuestro país? ¿Ha mejorado la pregunta, sí o no? No. No. ¿Alejandro? Sí, pero queda mucho. Efraín, más que antes, creo que sí. ¿Cree que sí? No. No. Bueno, pues 2 no y 2 sí. Muchas gracias a los 4. Nos vamos con este empate a 2.